Esta conferencia comenzará a grabarse. Vale, pues buenas tardes. Gracias a todos por vuestra asistencia. Gracias por estar en esta jornada, en este webinar para socios, ofrecido de la mano de Robert Walters. Está con nosotros Francisco Naranjo, que es arquitecto y headhunter en dicha consultora de recursos humanos, y va a ser quien nos haga la jornada, ¿no? Ahora después os voy a dar paso con él, pero antes me tenéis que aguantar un poquito a mí porque os voy a contar solo dos cositas. Para recordaros a todos los socios que estáis aquí que estamos organizando, está en marcha, vamos, la organización de la 14 Conferencia Española Passive House, que celebramos este año en la ciudad de Santiago de Compostela, entre los días 21 y 24 de septiembre. Estamos preparando un programa bastante interesante y en breve, en poquitos días, vamos a ir colgando novedades aquí en la página web de la conferencia. Vamos a ir poniendo borradores de programa, vamos a ir abriendo la venta de inscripciones, etcétera. Así que os voy a pasar ahora por el chat, bueno, veo que ya lo han pasado, el link de la página web para que estéis atentos, vayáis teniéndola en vuestro radar, aquellos que queráis asistir, pues que estéis pendientes, que vamos a enviar comunicaciones, emails, redes sociales dentro de poco, avisando de que ya se pueden adquirir las entradas, etcétera. Y la otra cuestión que os iba a comentar, al hilo de la jornada que tenemos hoy, esta tarde, para vosotros, para los socios, es recordaros que tenemos en la nueva página web de PEP, hemos habilitado un apartado específicamente destinado a ofertas de empleo. Aquí en este apartado se pueden publicar ofertas de empleo, tanto como veis hay una de Robert Walters, por ejemplo, a través del convenio que tenemos con ellos, pero también de algunas empresas que son socias de PEP o patrocinadoras, y también cualquier socio de la plataforma puede publicar aquí una oferta de empleo, pues para encontrar ayuda en estos proyectos Passive House que estamos todos haciendo, ¿no? Y simplemente esas dos cositas eran. Ahora ya sí que sí, Francisco, te doy el rol de presentador y todo tuyo, ¿vale? Ok, encantado. A ver si me pones la pantalla, por favor, y ya está. Sí, un segundín que te encuentre aquí. Vale, creo que ahí lo tienes. Sí, estoy haciéndolo. Perfecto. ¿Me podéis ver todos? ¿Podéis ver la pantalla? Sí, yo sí la veo en pantalla completa. Sí, nos dicen por el chat que se ve también. Os lo agradezco. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias a todos, ¿vale? A toda la plataforma de edificación Passive House, a todos los miembros por invitarnos, a Robert Walters por estar aquí, y os deseo una magnífica jornada, ¿no?, de conferencia española de Passive House, a la cual, oye, me gustaría poder asistir si pudiera, o sea, que ojalá que pudiese ser así. Veo que hay alguien que dice que no me escucha. No sé si soy yo quizás o es esa persona. Te estamos escuchando. Le vamos a escribir por chat, por privado, a ver si podemos ayudar para que lo arregle. Vale. Bueno, lo primero de todo es que sé que no es normal contar con empresas como nosotros en una conferencia como esta. Sé que al final siempre está como muy centrado, ¿no?, en la construcción, al final la parte más técnica, quizás más en el negocio, no tanto quizás en la parte de selección, de recursos humanos. Así que creo que es interesante nuestro punto de vista y creo que es acertado, pues, el hecho que nos hayáis invitado. Así que muchas gracias una vez más y ya con esto pues comenzamos, ¿vale? Lo primero de todo es presentarme, ¿vale? Yo soy Francisco Naranjo, al final soy aquí consultor en Robert Walters, lleva como un añito, llevo relativamente poco tiempo, la verdad es que ha sido un año muy positivo, muy intenso, ¿no?, de enterarte de muchas cosas y aprender. Creo que es importante mencionar que soy arquitecto, que soy ingeniero de edificación, porque al final, como explicaré más adelante, esta conferencia va a ir un poco sobre la adaptabilidad, ¿vale?, sobre la transformación, sobre cómo se cree en la formación continua y los beneficios que eso puede derivar. Al final, desde Robert Walters, y yo personalmente también lo creo que la formación nunca debe ser limitada. Creo que al final siempre tenemos que estar adaptándonos y transformándonos, y creo que va a ir un poquito por ahí la conversación. De modo que por eso creo que es importante mencionar que yo soy arquitecto, que soy del gremio, que sé lo que estáis haciendo, que lo he trabajado y que al final creo que mi punto de vista puede aportar un poquito a lo que estamos hablando. Ya con esto me adentro, ¿no?
¿por qué nosotros, no? ¿Por qué Robert Walters? ¿Por qué nosotros estamos haciendo esta presentación? Bueno, lo primero de todo es que entre Robert Walters y la plataforma de edificación Passive House nos estableció un acuerdo de colaboración para promover la construcción sostenible y también la formación del talento en el sector. Al final, como os he comentado, ese talento se tiene que formar, al final nosotros sabemos detectarlo y al final las tendencias, las nuevas tecnologías, la nueva forma de construir y de entender el sector tienen que ir acompañados de gente que lo entienda y gente que al final haga de conexión entre compañías como vosotros, al final plataformas, al final un poco todos los actores de la cadena. Luego comentar que por qué Robert Walters y no otra consultora, ¿no? Que hay muchas en el mundo. Al final nosotros somos una consultora de selección, headhunting, pero con un clarísimo enfoque de la especialización, ¿vale? Con esto quiero decir que hay muchísimas empresas, muchas competencias, muchas consultorías donde también de sus departamentos, pero la realidad está en que nosotros estamos especializados de una forma en la que para poder dar valor, para poder realmente aportar al sector, para realmente poder ayudar, lo que hace Robert Walters es, en lugar de salir y contratar gente que venga de cualquier ámbito de recursos humanos o cualquier formación profesional o cualquier tipo de formación universitaria que tenga y luego formarlos o quizás enseñarles un poco más el aspecto técnico del área en la que le vaya a corresponder, al final Robert Walters hace todo lo contrario. ¿Vale? Robert Walters lo que hace es salir al mercado, buscar expertos, gente formada, gente que ha trabajado en el ámbito de actuación que le va a corresponder dentro de la compañía y una vez que está dentro, lo que hace es formarles, ayudarles a entender esa selección, ¿no? Cómo se hace esta parte más de recursos humanos, cómo entender, cómo leer los perfiles y a las empresas, ¿no? Yo soy un claro ejemplo de ello, quiero decir, yo solo tengo cabida dentro de la división de construcción inmobiliaria porque soy arquitecto, porque soy técnico. Yo no tendría cabida en otro sector, no cabría dentro de farma, no cabría dentro de marketing. Sería imposible porque al final esa estrategia es la que hace que seamos tan especializados y que al final seamos, creo, tan buenos en lo que hacemos. ¿Vale? Toda mi división, toda la rama de ingeniería, somos todos ingenieros, somos todos arquitectos técnicos, interioristas, al final gente que ha trabajado, que ha vivido, que se ha formado en ese ámbito y que por lo tanto podemos ayudar con una forma mucho más personalizada, ad hoc y mejor a nuestros clientes. Entonces, eso es uno de los motivos por los cuales Robert Walters y no otro, ¿vale? También es verdad que nosotros hemos trabajado constantemente con un montón de compañías, nos hemos acompañado a grandes compañías, compañías medianas, compañías pequeñitas y al final todo eso, ese acompañamiento ha hecho que nosotros formamos parte del crecimiento de todas estas personas, de otras compañías y eso nos nutre a nosotros. Al final lo que tenemos es un montón de conocimiento del mercado a través de nuestros clientes, a través de nuestros candidatos, a través de las conferencias, a través de eventos como este. Al final de todas las interacciones que tenemos dentro del sector hacen que nosotros podamos estar informados. Aunque yo ya haya salido, ¿no?, un poco del tema de los planos, un poco de la construcción, yo estoy constantemente sentándome con promotoras, con constructoras, al final subcontratas, al final gente, startups, proptechs, un poco actores de cualquier índole, que hace que nosotros estemos informados. Al final ellos abren con nosotros les escuchamos y por suerte eso lleva a que tengamos ese tipo de información de mercado totalmente al día. Entonces, por eso creo yo que es importante que hayamos sido nosotros los elegidos y no otros, ¿vale? Entonces, siguiendo un poco con la parte corporativa, como he mencionado, nosotros al final empezamos en el 85, llevamos ya más de 30 años en el sector, ¿vale? Nosotros tenemos al final una red global, estamos en 32 países, al final somos más de 3.700 empleados, bueno, eso es un poco corporativo, pero a lo que quiero llegar con todo esto es que esa gran red que tenemos, esa gran experiencia, esa gran representación a nivel nacional, como podéis ver en Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao y Lisboa, y también internacional, hacen que tengamos una especie de pensamiento colectivo, ¿no? Hace que tengamos una base de datos fortísima, que al final es transparente para todos los miembros de Robert Walters, hace que nosotros podamos leer cómo está el mercado en un país que puede ser referente en algún sector, hace que podamos acceder a ese talento demandado en cualquier otro país, como un ejemplo un poco tonto, ¿no? Imaginémonos que queremos construir en madera y tradicionalmente en España no es que seamos de madera o construcción prefabricada de madera, a lo mejor gracias a nuestra información, nuestra base de datos, podemos aprender de qué se está haciendo en los países nórdicos y traer de allí un poco de referente de gente potente, gente buena, formas de actuar y al final también hacer y sumar
a nuestros clientes, ¿vale? Entonces, gran parte de la reputación, por suerte, nuestra viene a través de las referencias, a través de esta especialización, a través de estas conferencias, donde podemos sentarnos, donde podéis verme a mí, donde al final yo puedo veros a vosotros y contaros todas estas cosas. Y al final, el hecho de colaborar con nosotros y comprobar que todo esto que os estoy contando ciertamente se materializa, ciertamente tenemos esta formación y esta capacidad de llegar al talento del mercado, hacen que sean recurrentes y que al final nos recomienden. Por lo tanto, gran parte de nuestro negocio, y por suerte, a nivel mundial, viene a través de referencias de clientes satisfechos con lo que hacemos. Pero un poquito más allá de quiénes somos, para haceros una idea de que no solamente estamos en la construcción y el inmobiliario, al final esta misma estrategia de contratar a gente que viene formada del mundo en el que se van a desarrollar posteriormente dentro de la compañía y no al revés, se extiende a todas las divisiones que tenemos. Al final no solamente somos inmobiliario de construcción, aunque esa es una rama muy fuerte, pero esa misma estrategia pues puede ser tax and legal, en contabilidad, en recursos humanos, bueno, en todos los ámbitos necesarios en el día a día de lo que es una compañía, ¿vale? Entonces, cualquier necesidad que se tenga se puede cubrir gracias a esta especialización. Y como habéis visto, nosotros somos global, empezamos en Europa, luego nos movimos a Asia y luego estuvimos en Norteamérica y ahora también estamos en LATAM. Por lo tanto, como os dije antes, esa red mundial de talento acumulado, de información, de clientes, de modus operandi, de talento con ganas de moverse, tenemos acceso a ello. Nosotros todos los días tocamos talento de Norteamérica, del resto de Europa, para traerlo a España y a veces viceversa, ¿no? Para exportarlo en caso de que fuese necesario. Por lo tanto, que sepáis que nuestra forma de llegar a perfiles especializados diferentes, difíciles muchas veces para vosotros, no queda geográficamente limitada, sino que tenemos el mundo como lienzo en blanco, ¿vale? Y ya cerrando un poco la parte corporativa, metiéndonos más en lo que es realmente la conferencia, realmente qué problema detectamos, ¿no? ¿Qué problema existe realmente que nosotros hayamos detectado, ¿no? Nosotros al final, a través de toda la información que tenemos, al final de todos los clientes, lo que notamos es que hay una crisis de talento brutal, muy profunda, sobre todo en mano de obra cualificada y especializada. Eso es algo que absolutamente todos los actores con los que nos sentamos, desde una promotora hasta cualquier empresa pequeñita especializada en cualquier ámbito de la construcción, lo menciona. Es increíble la crisis de talento de mano de obra que hay. Estoy seguro que estáis de acuerdo con ello, ¿no? Entonces, ¿qué consecuencias reales trae esta falta de talento, ¿no? O más bien esta falta de mano de obra cualificada, especializada? Pues al final son estas 6 en concreto, pero hay muchas más, ¿no? Empezando, obviamente, por el descenso en la calidad de la ejecución de las obras. Quiero decir, si hay talento, no hay problema, pero si falta esa obra de mano cualificada, falta esa mano de obra especializada, falta ese talento realmente que dé ese plus a la ejecución material de las obras, ¿qué es lo que pasa? Que al final se prescinde de ese perfiles que no valen, se busca otro, por lo tanto se genera una rotación. Al final, esa rotación viene dado por muchas cuestiones, pero ¿qué es lo que hacen las compañías la mayoría de las veces? ¿Qué detectamos nosotros? Al final, lo que detectamos es que muchas veces las compañías, por cuestiones a lo mejor de budget, de escasez de presupuesto, o a lo mejor sencillamente porque no hay perfiles deseados en el mercado, contratan un poco lo que pueden, ¿vale? Entonces, al tú contratar el perfil que puedes, al que puedas acceder por economía o por existencia del mercado, muchas veces no satisface realmente las exigencias de calidad para poder implantar en tu obra. Por lo tanto, obviamente que se repercute mucho en la ejecución de la calidad de la obra. Entonces, ¿qué pasa con eso también? Eso luego deriva en un retraso en los tiempos de ejecución. Esa rotación, al final se te va un jefe de obra, se te va un encargado, se te va al final un escalonista, sea el perfil que sea, eso luego genera también un retraso en los tiempos, porque reponer a ese perfil requiere un proceso de búsqueda que es lento, no es dinámico. Al final cuesta trabajo el reemplazar, cuesta trabajo por esa falta de talento el encontrar a la persona adecuada para que pueda retomar esas labores. Por lo tanto, ahí ya se generan retrasos, nada más que buscando un perfil que pueda encajar con lo que se desea. Pero es que no solamente está el retraso en la búsqueda, luego también resulta que el talento que encontramos puede ser que haya talento o que haya más bien lo que encontremos es un talento con menos experiencia del que se desee. Menos experiencia, al final, lo que conlleva es, pues,
menor agilidad cuando estás haciendo una obra. Al final esa persona, no puedes esperar que una persona que tenga 2 o 3 años de experiencia pueda reaccionar ante un escenario real de obra como una persona de 8 años. Un jefe de obra con 2 años de experiencia no equipara a un jefe de obra con 8 o 10. Al final, esa persona que tiene 10 años de experiencia va a leer la obra, te va a prever qué es lo que puede pasar, se va a anticipar a cualquier tipo de eventualidad que él ya la experiencia le denota. Claro, ese perfil de 3 años o de 2 años o la experiencia que conlleve, sencillamente te está aprendiendo, aún se está impregnando de todo lo que esa persona de 10 años ya tiene como acumulada. Por lo tanto, eso genera retrasos. La obra no es tan ágil, la obra no avanza con la velocidad que se necesita. Por lo tanto, ese es otro de los motivos por los cuales nosotros notamos que hay un retraso importante en la obra. Por los 2 motivos, la rotación principalmente, la mano de obra no cumple con lo que se desea, se busca otro perfil y ese proceso tarda. Y obviamente porque muchas veces no se encuentra ese talento y se acaba contratando gente cuya, digamos, disciplina o grado de disciplina no alcanza el deseado y por lo tanto tiene que adquirir ese grado de destreza y por ello pues se va retrasando un poquito la obra. Luego, ¿qué pasa con todas estas cosas? También eso produce un encarecimiento de las obras. Al final, el encarecimiento de las obras, hablas con todos los actores, ¿no? Hablas con constructores, con promotores, al final hablas con cualquiera, todo el mundo te habla lo mismo, ¿no? La gran subida de los precios. Pero la gran subida de los precios, ¿por qué? Aparte de, obviamente, el encarecimiento de los materiales, el encarecimiento de las materias primas, al final los contenedores, al final también suma el hecho de, oye, la crisis en las energías de producción. Imagínate un fabricante de ladrillos, lo que estás pagando ahora de gas en comparación con lo que pagaba hace 2 años quizás, ¿no? Pues ese coste le repercute brutalmente, por lo tanto luego repercute finalmente en el constructor y en el promotor. Es una cadena de eventualidades la que hacen que ese encarecimiento de las obras sea palpable, es real. Todos lo estamos viviendo, ¿vale? Pero es que no solamente el encarecimiento de las obras se basa en la materia prima, en el coste energético, sino que luego también hay un problema real, que es la ausencia de talento de nuevo. Al final, ¿qué es lo que pasa cuando hay mucha demanda pero poca oferta? Que al final los precios suben. Al final, una persona que sabe que tiene ese talento, que sabe que tiene esa capacidad, al final el mercado está haciendo que se incremente su salario medio en un 20-25% perfectamente. Al final, esa ausencia de talento lo que está generando es una pequeña inflación, por así decirlo, donde no hay mano de obra asequible. Y la que hay, la mano de obra potente y buena que hay, se sabe escasa y se valora. Y luego se convierte también, y lo vemos muchas veces, en mercenaria, porque al final se vende al mejor postor. Cuesta mucho más trabajo, que ese es uno de los problemas que mencionaré más tarde, el retener ese talento. Al final, el talento que se sabe válido cuesta dinero, lo sabe y se vende por dinero. Por lo tanto, esto también encarece el proceso de la obra, muchísimo, a todas las cadenas, a todos los niveles de la cadena. Luego, estas 3 problemáticas que he mencionado, luego se generan, llegan a otra, ¿no? Que es los problemas contractuales. Al final, ¿cómo funciona la cadena de una obra? Al final, el promotor contrata al constructor, está la arquitectura, subcontratas, contratas. Al final, todo es una cadena llena de eslabones. ¿Qué pasa si alguno de estos eslabones falla? A lo mejor los contratos que cuelgan de esta cadena también van fallando. Si hay alguna falla de tiempo, a lo mejor el constructor, a lo mejor el promotor lo va realmente a sufrir, ¿no? Si al final nuestra arquitectura se retrasa, la constructora lo va a sufrir. Al final, no solamente es una cuestión de que los contratos vayan fallando, no, pero también es un poco de la ciclicidad del sector, ¿no? De que el sector no siempre es plano, que al final el sector tiene esa ciclicidad donde hay tiempos mejores, tiempos peores. Muchas veces puede ser por ausencia de talento, como podemos estar viviendo ahora, pero al final estos grandes problemas contractuales que se pueden generar entre constructor-promotor, entre promotor y vayas a saber cualquier otro agente de la construcción, paran obras. Y cuando una obra se para, eso es dinero, ¿vale? Dentro del ciclo de construcción que va tremendamente rápido, el parar una obra, eso es prácticamente como empezar de cero. El impacto que supone es brutal. Parar una obra a día de hoy para reponer un jefe de obra, un DEO, cualquier figura medianamente clave del proceso, te dinamita la rentabilidad, te dinamita al final la agilidad, los tiempos y con ello toda la cadena que hemos mencionado antes. Es un poco, se pueden romper, es un efecto dominó, es lo que quiere decir. Entonces, cambiar una subcontrata, una constructora, en mitad de una ejecución es terrible, lo sabéis todos.
y al final eso genera unos problemas contractuales tremendos, ¿no? Pero el problema de todo, la raíz de todo, está en el talento, ¿vale? Está en esa escasez de talento, porque si tú tienes talento, lo tienes contento, existe esa bolsa de gente capacitada, cualificada, que te da salida, al final las obras se ejecutan en calidad, se ejecutan en tiempo, por lo tanto tiempo es dinero, por lo tanto el encarecimiento de las obras repercute menos, ¿no? Al final ya no estás teniendo que meter en la ecuación el problema de la rotación, el problema de, obviamente, de tener que contratar y oye, también es que nosotros trabajamos por un fin. Ya no solamente es que el salario de los trabajadores se vea aumentado de que se te para la obra, sino que luego hay que acudir a consultoras como nosotros, donde nosotros no trabajamos por amor al arte, tenemos nuestros fees y al final es un gasto sorpresa extra que se lleva la compañía que no tenía en cuenta cuando planificaba la ejecución de obra. Por lo tanto, es importante mencionar que todo va derivado del problema de la raíz, que es el talento, ¿vale? Ese talento es la raíz de todo el problema. Si al final hay talento, estas otras cuestiones se pueden solventar medianamente mejor de lo que se está pasando ahora. Y luego ya, por supuesto, es esa caída de rentabilidad que menciono. Al final, si un promotor compra un suelo, al final este promotor prevé que podrá vender una promoción o podrá vender una ejecución de obra en un determinado momento. Si estas obras se paran, hay retrasos. Si hay retrasos, la obra ya empieza a generar menos beneficios, empieza a costar dinero. Para un promotor el tiempo es dinero. Entonces, ahí la rentabilidad se ve afectada. Pero ¿qué pasa con la constructora? Pasa prácticamente lo mismo. La constructora de normal, como todos sabéis, ya trabaja con unos márgenes de beneficios muy reducidos de normal. Entonces, si a que ya trabajan con márgenes reducidos de beneficios le añades que puede haber fallos de calidad, puede haber fallos de tiempo, puede haber fallos de costes, entonces es que el negocio no es rentable, el negocio falla. Entonces, no es negocio. Es que cuántas constructoras conocemos, y no solo por la crisis, que han sufrido fuertes dificultades o que incluso han llegado a desaparecer por meterse en contratos que no deberían haberse metido, por tener un problema con el promotor, por al final intentar crecer de una forma totalmente poco orgánica o descontrolada y al final no poder abarcar todo lo que se contrata y que se te caiga todo como un castillo de naipes, ¿no? Conocemos todos ejemplos de ello. Por lo tanto, esa caída de la rentabilidad es uno de los problemas también fundamentales, pero viene radicado, viene de raíz por lo que estamos mencionando anteriormente. Lo que está de cajón es que si no hay rentabilidad, no hay negocio. Por lo tanto, hay que tener cuidado con todos estos, digamos, problemáticas que hemos detectado antes porque se va a repercutir siempre en la rentabilidad. Y otro de los problemas que aquí menciono, pero que al final es poco la clave de todo lo que estoy diciendo ahora mismo, es esta retención y captación de talento. Al final nosotros trabajamos con personas, trabajamos viendo talento, afortunadamente buenísimo, a veces no tan bueno, pero la realidad es que a día de hoy pues la gente se forma muy, muy bien. Pero, ¿qué es lo que nosotros detectamos? Que al final el hecho de que haya rotación dentro de una obra, el hecho de que haya rotación de personal dentro de una compañía, no solo afecta a la obra, no solo afecta a los tiempos, no solo afecta al dinero, al rendimiento, a problemas contractuales. Al final eso también repercute directamente en lo que es la compañía, repercute en la imagen de la compañía. Al final, que haya mucha rotación dentro de una empresa afecta a la cultura de empresa, afecta a la felicidad de los empleados, al final al nivel de entrega de compromiso que tenga un empleado dentro de su compañía. Al final afecta muchísimo a lo que es la propia sostenibilidad gubernamental, y entraremos en eso un poco más adelante, en SG, de la compañía. Al final no solamente afecta a la compañía en estos campos, sino también la mala crítica. Grandísimas compañías que nosotros conocemos que son fantásticas, ejecutan grandísimos proyectos, son maravillosos, pero por una mala crítica, por una mala persona se puede generar una bola. Y a lo mejor es cuestión de que ha habido incompatibilidad de personas o a lo mejor ha habido un conflicto interno que no se ha resuelto de forma correcta. Pero esa rotación genera crispación y al final compañías donde hay muchísima rotación, la gente empieza a verla con malos ojos, al final ya no resulta una comida tan atractiva a pesar de que el dinero puede ser interesante, al final a pesar de que puede ser interesante el hecho de los proyectos que tengan, pero no a día de hoy no todo se basa en dinero y al final el tipo de proyecto que se hace. También se valora muchísimo esa calidad, el hecho de que cuides al empleado y el evitar que haya una rotación constante dentro de tu plantilla. Es un problema fundamental que detectamos bastante nosotros desde aquí y que al final
lo que intentaré con esta conferencia es haceros entender de que al final el pararse a pensar un poquito, decir, oye, ¿cómo puedo cuidar mejor a mis empleados? ¿Cómo puedo hacer que estén más felices, más contentos y con un mayor compromiso hacia nosotros? Puedo solventar muchos problemas futuros, ¿vale? ¿Y por qué os cuento todo esto, no? ¿Por qué creemos nosotros que sucede todas estas cuestiones, ¿vale? Obviamente hay varios motivos. Entre ellas, obviamente, está las crisis que hemos vivido, el COVID, incluso conflictos internacionales recientemente. Pero empecemos por lo más reciente, que es quizás el COVID o los conflictos internacionales. Eso afectó a nivel mundial. Eso está claro. Hubo paro de trabajo. Sí que es cierto que el sector de la construcción, al menos en España, durante el COVID, por suerte, a raíz de todo lo que los clientes y nuestros contactos nos comentan, pues no se vio tremendamente afectado. En algunos casos incluso salió beneficiado, hubo un repunte en los beneficios. Pero a nivel mundial sí que hubo paros, a nivel mundial sí que hubo un encarecimiento de los costos de la construcción, por los materiales, por los contenedores, por el proteccionismo quizás de las materias primas, por un montón de cuestiones que al final han llevado a que haya esta problemática que hemos detectado. Pero la realidad más allá de estos problemas actuales viene de raíz del 2008, de la crisis de 2008. Aún arrastramos resultados y problemáticas de ese momento. Al final, según el INE, si los datos no los tengo mal, entonces en el 2008 había 2,8 millones de personas en nuestro sector ocupadas. Y a día de hoy, a pesar de ser un momento relativamente bueno, no llegamos a 1.300.000 de trabajadores en el sector en el que estamos. Por lo tanto, queda muchísimo camino por recorrer para poder llegar a alcanzar cuotas de mercado en cuanto a talento y trabajo en el sector antes de la crisis. Y eso deriva en otros problemas, ¿vale? Al final, ¿qué pasó con la crisis? El talento, que por aquel entonces ganaba bastante bien de dinero, de repente, de la noche a la mañana prácticamente, se quedó con esos ingresos. Al final se quedó con una problemática, se quedó parada y lo que hizo fue buscar salida en otros sectores. Al final se reinventaron, trataron de adaptarse, trataron de reinventarse y al final ser transversales con sus cualificaciones y encontrar salidas en otros sectores. Y lo acabó encontrando. Por lo tanto, esos perfiles, ese talento, muchos ya han migrado y no vuelven. Al final ha rehecho su vida en otros sectores diferentes y a pesar de haber sido gente con un talento fantástico, ahora lo está poniendo en práctica en otro ámbito y ya está totalmente fuera de nuestra liga. No quiere volver a este sector. ¿Qué otra cuestión derivó de la crisis? Al final, a día de hoy, lo que ha hecho es tener una cantera de jóvenes técnicos, profesionales formados con muy poca experiencia. Muy poca experiencia. Gente que al final no te va a dar la salida necesaria que requieres en una obra, no va a tener esa agilidad, no va a tener esa forma de leer un proyecto que a lo mejor sí que va a tener un senior. Por lo tanto, a esos perfiles, a ese talento, se les va a tener que enseñar, se les va a tener que acompañar y por lo tanto no va a ser un perfil plug and play, no va a llegar y te va a solventar una papeleta. Y aquellos que sí, los seniors de aquel entonces, el problema que detectamos es que llevan muchísimo tiempo fuera del sector. Hay gente que no ha tocado una obra desde 2018 hasta el 2018, 2019, 2017 y en ese impasse, en ese periodo de años, se pierden capacidades. Al final se desconecta uno de la realidad, de las tendencias, de los materiales, de proveedores, de técnicas nuevas. Al final desconecta por completo y cuesta mucho más trabajo volver a una inercia del sector de lo que se tenía antes. Y obviamente también se perdió muchísima mano de obra extranjera. ¿Vale? Con la crisis sabemos que el perfil de trabajador extranjero cubría una gran capacidad, al final era una gran cuota de mano de obra en todos los sectores, al final apoyaba muchísimo y la crisis hizo que emigraran. Al final, la crisis española, hay gente que emigró a Europa, gente que emigró a otros sitios para buscarse un futuro mejor y es normal. Por lo tanto, también detectamos que uno de los motivos fue por eso. Más allá de las crisis, más allá de la crisis, del COVID, de los conflictos que hay actualmente, hay un problema de raíz nuestro que tenemos que atajar todos, incluso nosotros de la consultoría, intentar cambiar, ¿no?, el discurso también y al final intentar ser más atractivos. Al final, el sector de la construcción es un sector que está chapado a la antigua. Nosotros desde Robert Walters al final vemos sectores, todos, los más modernos, los menos modernos, los más dinámicos, los más estáticos y por desgracia para nosotros, y me incluyo como técnico que soy, el sector de la construcción somos uno de los chapados a la antigua, unos en los que tenemos menos dinamismo al final y los que somos menos flexibles y los que menos nos adaptamos.
es increíble que a día de hoy sigamos trabajando de la misma manera que hacíamos 15, 20, 30 años. No puede ser así, ¿vale? Tenemos que cambiar un poco la forma de trabajar y dejar de estar un poco, como digo, chapados a la antigua. Entonces, el sector de la construcción resulta poco atractivo y encima no somos un sector que nos paremos a fijarnos en otros negocios que sí lo son para intentar mejorar. No tenemos, no se voy a decir tiempo, capacidad o al final no nos hemos parado realmente a ir un poquito más allá y tomar de ejemplo otros sectores análogos a los nuestros, pero en otros ámbitos donde, oye, han cambiado, se han adaptado, han entendido las dinámicas, tendencias y el atractivo de la actualidad y se han reconvertido a un sector más atrayente al talento joven. Nosotros nos falta todavía muchísimo para poder hacerlo y creo que sería interesante el fijarnos en competencias, en otras compañías, pero no en nuestro sector, sino en otras compañías diferentes para poder tomar ejemplo y realmente ver qué es lo que están haciendo. Es que este talento joven se va a sectores de tecnología, de farma, de marketing, gente que al final son creativas, gente que tienen talento, gente que al final son capaces de aunar esa conciliación, la flexibilidad, horarios, remuneración, que a nosotros en el sector nos cuesta bastante, porque somos un sector donde de flexibilidad somos poco, los horarios siguen siendo bastante complicados muchas veces, la conciliación familiar cuesta trabajo, el teletrabajo sigue sin estar implantado de una forma, digamos, natural como lo son en otros sectores y, por lo tanto, el perfil joven prefiere esos sectores. Hoy en día, cuando yo entré en la carrera de arquitectura, la nota era muy alta de corte para entrar, no sé a cuánto está hoy, pero sí sé que prácticamente cualquier persona que quiera entrar en arquitectura va a entrar. Y eso es una señal de que al final la demanda baja, la oferta es mucho mayor y hay que revertir esa circunstancia. Y luego, por supuesto, es la ciclicidad que he mencionado antes. Al final, obviamente, históricamente, el sector de la construcción y el inmobiliario es un sector cíclico, donde al final, por desgracia, no es regular, no tiene una curva ascendente, ni tampoco es una trayectoria ascendente, siempre va con sus altos y sus bajos. La clave está en intentar dar con palancas de cambio, con intentar dar con metodologías, con intentar dar con soluciones para intentar reducir esa ciclicidad. Y pongo, por ejemplo, la industrialización, que está tan en boga y la que voy a hablar unas cuantas veces también. Al final, la industrialización es capaz de reducir tiempos. Al final, no solamente reduce tiempos, también atrae al sector, resulta más atractivo por la parte tecnológica. Pero más allá de estos problemas también de poco atractivo, es una cosa fundamental de base, es la formación. Al final, nosotros hemos detectado que la formación profesional es fundamental, es muy importante. Y en España no se le da realmente el enfoque, la fuerza y quizás la validez que debería tener. Al final, para que os hagáis una idea, digamos, la formación profesional cubre como un 20% de las posiciones en el mercado, entre un 20 y un 30%. Y realmente la forma en la que la formación profesional está enfocada en España consideramos que es bastante errónea. Errónea en el sentido de que si nos comparamos con otros países, y pongo de ejemplo Alemania, bueno, gracias, acabo de ver que la escuela de arquitectura en Sevilla es un 5, por lo tanto, fíjate, yo era un 8 y he entrado un 5, por lo tanto, ahí está un poco esa cuestión, ¿no? De que el sector es poco atractivo y que le tienen que hacer fácil acceso para que la gente se incorpore. Pero volviendo a la formación profesional, ya te encima, perdón, que ha salido una pantallita, disculpa. Comparándolo con Alemania, al final, esta frase, que creo que fue del Instituto de Empresa de hace poco un informe, donde que la FP española refleja más una laborización de la escuela que una escalarización del lugar de trabajo, debería ser totalmente lo contrario. ¿Esto qué significa? Significa que a la FP española le da muchísimo más peso a la parte teórica de la clase que la formación práctica en la empresa, cuando debería ser al menos como mínimo dual, o como en Alemania, donde es un más del 50%. Para que os hagáis un ejemplo, ¿cómo funciona? En Alemania, por ejemplo, tú para acceder a la formación profesional, previamente tienes que tener un contacto con la compañía, tienes que acceder a la compañía, tienes que decirle a la compañía que te quieres meter en la formación profesional y la compañía luego te avala, por así decirlo, y te contrata una vez que tú has entrado a la formación profesional. La compañía es la llave para acceder a la formación profesional. En España es al contrario. En España tú te matriculas, accedes a la formación profesional y luego cuando sales, las escuelas de formación profesional tienen convenios con empresas y al final intentas buscar una empresa. Es al revés en Alemania. Debería ser al contrario. Debería ser un 50% por lo menos de tiempo de teoría en la escuela y sobre todo muchísimo mayor peso a la empresa, a la formación real de la empresa.
O todos los problemas de la formación profesional no solamente es un modus operandi, sino es al final el bajo interés que tiene a día de hoy en comparación con la universitaria. Al final estamos hablando de que tiene menos de 900.000 alumnos, lo cual eso es un problema cuando tenemos un 38% de paro juvenil según el INE. Al final estamos hablando de que es una barbaridad y si bien es cierto que no debería ser una relación directa, sí que es verdad que la formación profesional debería ser el apoyo para todo ese empleo juvenil, desempleo juvenil más bien, que no son conscientes de que al final a través de la FP pueden acceder a trabajo, que al final quizás estén totalmente desorientados, que no sepan o que no puedan acceder a la universidad por cuestiones las que sean económicas, sean de formación, sea por final por capacidad o porque realmente lo único que desean es incorporarse en el mercado laboral de una forma mucho más rápida y en muchísimas ocasiones también con un salario muy por encima de lo que puede darte la formación universitaria. Por lo tanto, yo creo que uno de los mayores problemas que tiene la formación profesional, además de ser deficiente, por desgracia, es que se vende fatal. No se sabe vender la formación profesional y eso hay que revertirlo. Y, por supuesto, también, a día de hoy, la formación profesional también está segregada por sexo en nuestro ámbito todavía. Por desgracia, queda todavía muchísimo camino por recorrer para que las mujeres tengan mayor presencia en nuestro sector. Sé que al final es una cosa que se está trabajando, que se lucha, pero a día de hoy sí que es cierto que nosotros detectamos un montón de perfiles capacitados buenísimos de mujeres en la obra. Al final, perdón, en la obra no, en lo que es el real estate, de la construcción, pero en obra falta todavía mucho por llegar. Entonces, creemos que a lo mejor esa industrialización del sector que estoy mencionando antes puede ayudar a que esa mujer sea capaz de incorporarse en el proceso de obra de una forma más idónea, más fácil y más atractiva para ellas, perdón. Pero os cuento todo esto y realmente cómo creemos que se podría solventar. Al final son 3 puntos lo que nosotros detectamos, ¿vale? A raíz de todas las reuniones que tenemos con clientes, con eventos, al final eventos como este, o el SIMA, o al final cualquiera de los muchísimos que podemos ir, todo el mundo acaba diciendo lo mismo, ¿no? Al final, para hacer que esta crisis de talento cambie, tenemos que hacer la industria más atractiva. Eso es indudable. Al final tenemos que apoyarnos en cuestiones de sostenibilidad, ¿vale? Tenemos que apoyarnos en tenemos que abrazar la sostenibilidad. Cuando digo abrazar la sostenibilidad no solamente me digo medioambiental, me digo también la gubernamental y al final la corporativa. Es un poco toda, ¿no? Las estrategias ESG. Y luego, sin duda, también tenemos que intentar enfocar, orientar nuestro sector hacia la industrialización, por hacerlo más atractivo, por hacerlo más dinámico, por eficiencia, por rendimiento. Al final, no solamente tenemos que hacerlo sostenible, sino también tenemos que hacerlo atractivo y la industrialización es una forma de adaptarnos a los tiempos muy positiva. Obviamente, abrazar la tecnología, pero abrazarla de forma real, no crear un departamento de tecnología sencillamente por tener presencia y por quedar bien, sino realmente darle un peso a un departamento tecnológico que acompañe esa industrialización, que acompañe a ese paso hacia la sostenibilidad, que haga que ese sector tecnológico capte talento y resulte más atractivo a los perfiles, tanto juniors como seniors, que quieren cambiar y que quieren adaptarse y formarse de nuevo. Y, por supuesto, ese cambio cultural que menciono de tener que intentar enfocar la forma de la construcción de una forma distinta a la que llevamos haciendo históricamente en las últimas décadas. Tenemos que intentar revertir estas cuestiones o intentar adaptarnos para poder resultar atractivos sobre todo al nuevo talento, al que no conoce todavía realmente nuestro sector, al que realmente tiene cabida y valía y no accede a ella porque no resulta atractivo y se va a otros ámbitos profesionales. Luego, segundo punto, que quizás este es un poco donde menos deberíamos meternos porque es donde menos nos toca a nosotros, que tenemos que intentar hacer el sector, la industria más rentable, ¿vale? Porque esto no nos corresponde a nosotros mucho, disculpa, no nos corresponde, al final nos corresponde más a vosotros como profesionales que estáis dentro, más que nosotros como externos, ¿no? Colaboradores, pero sí que hace falta una transformación operacional increíble, ¿vale? Como mencionaba antes, es imposible creer que lleguemos funcionando de la misma manera los últimos 15, 30, 50 años. Hay que cambiar, ¿vale? Tenemos que conseguir al final palancas de cambio que hagan que al final toda esta transformación operacional se dé, sea a través de industrialización, sea a través de prefabricación, sea a través de nuevas tecnologías, sea a través de la sostenibilidad, sea como sea, tenemos que reinventarnos. Luego también, por supuesto, la reducción de los costes, pero no entender la reducción de coste como la reducción de plantilla, el recortar gastos por una cosa o la otra. Al final, entender que la reducción de costes puede venir derivada de una maximización, de maximizar la eficiencia, de que al final una empresa eficiente
reduce tiempos, al final reduce rotación, al final atrae talento. Al final lo que estamos intentando hacer o haceros entender es que la reducción de costes se puede conseguir siempre a través de esa modernización, al final siempre a través de esa optimización y de eficiencia, y no solamente energética como está en boga, que es necesaria, sino al final de gobierno, de gestión y de operación. Obviamente la reducción de tiempos viene acompañado de la industrialización, que es fundamental. Vayamos a la feria que vayamos al evento que vayamos, al final se habla siempre de las estrategias ESG y de la industrialización. Y eso es algo que creo que el sector se tiene que adaptar de forma rápida, o de lo contrario, pues podemos incurrir en seguir los mismos errores. Al final, la industrialización te lleva a tener menos tiempo de ejecución, lo cual se traduce también en un mayor rendimiento. La calidad de ejecución que es capaz de alcanzar la industrialización muchas veces es muy superior a la que se hace in situ. Por lo tanto, se optimiza más el material, se puede optimizar más el tiempo, se puede utilizar la misma mano de obra para ejecutar tareas más complicadas, con lo cual esa optimización, esa transformación operacional debería ir acompañada, por supuesto, de la industrialización. Y luego ya la parte que nos toca, que es la formación. La formación, esto es un punto crítico en la ponencia, lo llevo hablando durante todo el tiempo. Al final, esa captación, esa retención de talento, el saber leer, al final, esa transformación de la formación profesional, ese ejemplo que puse de cómo trabajaba en Alemania con respecto a España, eso es algo fundamental. Tenemos que hacer que la formación profesional sea más atractiva, se tiene que vender mejor, tiene que llegar a esa población joven, sobre todo, en paro, y hacerles entender que a través de la formación profesional se pueden alcanzar grandes cuotas profesionales, se pueden alcanzar grandes objetivos, grandes metas y poder ser realmente atractivo dentro del mercado laboral. O sea, la formación profesional le queda mucho camino por delante para poder llegar, ¿vale? Entonces, también no solamente la formación profesional, sino todo ese talento o toda esa formación de talento especializado de primer nivel. Al final, todo ese talento que se perdió con la crisis, que se ha destruido con los eventos que hemos tenido últimamente, por desgracia, al final lo que tenemos que intentar hacer entender es que hace falta el apoyo de las instituciones públicas y privadas para intentar implementar esa formación de talento especializado. Quiero decir, nosotros vemos todos los días como grandísimos currículum, grandísimas personas que encajarían perfectamente bien en una compañía, porque no tenga X en su currículum, las compañías automáticamente lo rechazan. Y son gente que sabemos que pueden cumplir. Si las compañías privadas, públicas, entienden que es muy positivo el asimilar el rol de la empresa alemana, donde ellos mismos forman en esa especialización necesaria para luego poder desarrollar ese talento innato o adquirido que tiene esa persona dentro de su compañía, va a ir mejor. Por lo tanto, el hecho de intentar tener más transversalidad, entender que un buen perfil se puede adaptar y puede formarse en esa especialización que se necesita. Entonces, eso es otro de las palancas de cambio que nosotros detectamos que sería muy útil para poder revertir toda la situación que estamos sufriendo a día de hoy. Y ya para terminar esta ponencia, ya me gustaría poder haceros entender cómo entendemos desde Robert Walters nosotros realmente esa sostenibilidad. Al final, vayamos donde vayamos, todo el mundo habla de lo mismo. Todo el mundo lleva hablando de la estrategia ESG, al final es la responsabilidad medioambiental, la social y la corporativa. Se lleva hablando durante mucho tiempo, pero la realidad es que lo llevamos viendo implantada realmente en las empresas muy poco tiempo, si es que están implantadas. Aún queda muchísimo para realmente abrazar esta responsabilidad, al final, esta sostenibilidad. Es un tema presente, ya no es de futuro. El ESG está presente en todas las conferencias, como digo. Al final, no solo es una cultura de empresa, o debería ser cultura de empresa, es que ya es un motor de inversión. Es que si las compañías, al final los inversores, si una compañía no tiene, al final, estrategias ESG, al final no es sostenible en gobernanza o al final medioambiental o social, al final es que ya no resulta atractivo para el inversor. Entonces, el ESG, la sostenibilidad ha llegado para quedarse y para ser un motor clave en lo que es el sector. Por lo tanto, yo os animo a abrazar realmente, ya lo sois, por supuesto, como Passive House, pero al final hacer entender al resto del sector profesional de que esto ha llegado para quedarse, de que las compañías no se pueden ni se quieren quedar atrás. Al final nosotros, ¿vale? Nosotros detectamos todos los días que empresas como fondo de inversión, promotoras, constructoras, os he traído aquí una pequeña lista, es solo un ejemplo,
de entidades que al final nos requieren para poder captar este talento especializado, que cada vez por suerte hay más, que realmente es un ámbito atractivo para el talento joven, que además atrae, que además dinamiza, que al final es una de las palancas de cambio que he ido mencionando anteriormente, para poder cambiar la situación. Entonces, además de estas empresas que vosotros estáis viendo, siempre hay, constantemente nos llaman para responsables de trabajo en sostenibilidad, jefe de obra de Passive House, consultores, estrategias ESG, al final certificadores LEED, BREEAM, ingenieros de sostenibilidad. Estos nuevos perfiles que se están demandando, que se están generando, al final también son una forma de adaptarnos a los tiempos, una forma de captar talento, una forma de ser atractivos a la gente joven que está hoy tan en boga con la sostenibilidad medioambiental. Al final también son perfiles que podemos adaptar, que pueden ser transversales, que pueden venir de otras formaciones que no solamente sean arquitectos o arquitectos técnicos, pueden ser peritos agrónomos, puede ser gente de una cantidad de ámbitos tremenda que puedan aportar su visión de la sostenibilidad y quizás aportar, digamos, savia nueva y aire fresco a cómo se puede gestionar o a soluciones que pueden tener dentro de las compañías. Con esto quiero decir que al final para nosotros las estrategias de ESG, la sostenibilidad, es una herramienta clarísima, fundamental y clave para transformar el sector. Eso no nos cabe ninguna duda. Y obviamente también para atraer el talento joven, que se quiera formar, que se esté formando y que se vea atraído por esto, y talento senior, capaz, muy válido, muy bueno, que por circunstancia de la coyuntura actual o de la ciclicidad, pues se han visto fuera de mercado y no saben cómo volver a reinventarse, y es una buena forma de hacerlo a través de las estrategias de sostenibilidad, o gente senior que ya se ha seguido esa filosofía de formación continua, de convertirse, de transformarse, de adaptarse a los nuevos tiempos y al final seguir dando lo mejor de sí en este nuevo ámbito y en este nuevo ciclo que se nos presenta a través de la sostenibilidad. Así que con todo esto, yo creo que igual nos queda un poquito de tiempo para alguna pregunta, pero agradezco mucho a todos vuestra paciencia, agradezco a todos muchos al final que estéis aquí pacientemente escuchándome y nada, ahora cualquier pregunta que pudieseis tener será un placer para mí poder responderoslas como buenamente pueda. Muchas gracias a todos y gracias a Pep por invitarme. Perfecto, Francisco, muchas gracias a ti. La verdad que el tema es interesante y es una cuestión que nos preocupa a todos, ¿no? Y a nuestros socios que tienen ese perfil de, bueno, o de técnicos, arquitectos, aparejadores, ingenieros, pero también muchos tienen un estudio, un pequeño estudio, incluso estudio constructora o estudio promotora. Todo el tema de la crisis de talento y la falta de mano de obra, yo creo que es el mal de nuestro tiempo. O sea, yo desde que entré en el sector lo vengo escuchando, ¿no? Que falta relevo generacional en la obra y en todo. Si te parece, mira, llega una pregunta por el chat. Nos dicen, ¿qué manera hay de formarse en estos puestos demandados que comentas? Al final es un poco lo que he comentado. Esto es una especialización. Al final, esta formación debe ir acompañada realmente de una fuerza que venga respaldada por la compañía privada y pública. Al final son perfiles muy potentes en el ámbito que os corresponde, que como tú bien dices, ¿cómo me formo en esto? Al final, todas estas estrategias, que al final muchas veces son de obligado cumplimiento para compañías a nivel interno, deberían entender que hay consultoras expertas, al final hay compañías expertas en materia de ESG que lo que hacen es consultar, al final son gente que son contratadas por las compañías para realmente dar este servicio, externalizarlo, por así decirlo. Entonces, quizás sería una muy buena idea el que estas compañías especializadas se abran a entender de que quizás sea una buena idea el formar ese talento, de tener un apartado suyo propio para formarlo. Al final, muchos de estos perfiles poco a poco se han ido interesando en las estrategias ESG, ya sea la medio ambiente, sea la gubernamental, la corporativa, un poco depende del ámbito que más te toque, pero se han ido como autodidactas muchos de ellos, ¿vale? Es sorprendente, pero la realidad es que se han visto, han leído el mercado, han visto las tendencias que se iban generando y se han ido anteponiendo un poco a las demandas futuras y esas demandas futuras han llegado. Entonces, ¿cómo creo yo que debería implantarse esta formación? ¿O cómo lo vemos nosotros? A través de la empresa privada y de la pública. Realmente que apoyen, porque no solamente es interesante o no solamente es válido que ellos impongan o que se imponga que una compañía tiene que estar gobernada por estrategia de sostenibilidad, sino que esa imposición venga acompañada de una formación, de que al final
tú no puedes imponer algo si no se imparte, ¿vale? Siempre hay másters en las universidades, hay másters, al final hay cursos que dan arquitectura, aparejadores, estoy convencido de que más de una ingeniería también lo da, que se especializan en estas materias, pero debe venir acompañada siempre de la labor de la empresa. La empresa debe ser un apoyo fundamental a gente como Pep, como vosotros, al final gente que está metida dentro del mundo del Passive House, coloquios, mesas redondas, conferencias, talleres, todo lo que sale divulgar estrategias ESG, debe venir acompañada de la empresa privada. Entonces, obviamente, es una pregunta complicada. Muchísimas de las universidades tienen su propio curso, sus propios másters, sus propias especializaciones y es una cuestión de investigar cuál es la mejor o cuál es la que más conviene a cada perfil, pero no puede quedarse ahí, ¿vale? Tiene que venir siempre acompañada del apoyo de la institución privada y de la pública para fortalecerlo y realmente implantarlo en el día a día, en la dinámica de trabajo y en la dinámica de empresa. Ok, no sé, creo que has respondido a la pregunta, pero bueno, nos dan las gracias. Si hay, si tienes... Es lo que nosotros detectamos desde aquí. Claro. No sé si hay alguna otra pregunta o alguna duda. Yo quería aprovechar también estos minutos para recordar, nosotros ya en el año pasado, cuando firmamos el convenio y cuando hicimos la primera jornada con vosotros, ya lo ofrecimos, ¿no? Y antes has estado mencionando de que a vosotros os llegan ofertas de empleo de perfiles específicos de sostenibilidad y de técnicos y en diferentes puestos, ¿no? de la cadena del sector de la construcción, ¿no? Y yo creo que ahí también los socios de PEP pueden tener una buena oportunidad de posicionarse. Es decir, creo que tenéis una base de datos de perfiles y que está abierta a que cualquier socio de PEP también se incluya en esa base de datos, ¿no? Para que le tengáis en cuenta en vuestros procesos. A nosotros nos encanta poder conocer absolutamente todos los actores que podamos. Como he dicho, al final nuestra información, nuestro día a día se nutre de conversaciones con clientes, con personas profesionales como vosotros, de conferencias, de eventos. Por lo tanto, estamos más que abiertos a recibir a cualquier profesional, a cualquier persona que quiera venir a hablar con nosotros, compartir impresiones y al final que nosotros podamos quizás asesorar o consultar, ¿no? Porque no solamente hacemos recruiting, el hecho de que yo sea arquitecto hace que yo pueda realmente ayudar a una compañía o realmente asesorar a un candidato en un camino a elegir y invito a todo el mundo que quiera que venga, que se siente con nosotros a hablar y explorar posibles vías de colaboración, de ayuda, de lo que vosotros queráis. Más que abierto a ello, será un placer recibir a todo el mundo, pero en construcción y en cualquier otro ámbito de los que tenemos. Perfecto. Perfecto, ok. Yo también les quería comentar que tenéis en vuestra página web, ¿no? Tenéis un apartado de ofertas de empleo, Sí, de hecho, de alertas, ¿no? Sí, hay un código QR debajo en mi presentación que no sé si le ha dado tiempo a verlo, pero ahí también tienes acceso directo. Pero sí, tenemos ahí, mira, por ejemplo, ahora mismo, todo el tema de la sostenibilidad. Yo personalmente estoy gestionando 3 posiciones de sostenibilidad ESG actualmente. Sabes que prácticamente todos te demandan posiciones de ESG. Todos. Perfecto, pues yo quería recomendar también, ¿no? A los socios que están aquí que aprovechen este servicio que tenéis. Yo me registré para probarlo y para tener información y para ver de verdad cuántas ofertas llegan y la verdad que sí que llegan ofertas a menudo. Te creas un perfil ahí en vuestra página web, ¿no? Y pones tus requisitos de búsqueda y te van llegando ofertas relacionadas vamos, lo puedes poner con la periodicidad que quieras, ¿no? Yo creo que lo puse una vez a la semana o algo así. Pues invito a todo el mundo a que lo haga también y aquella persona que no tenga acceso a ella porque no sepa, no hay un problema, pues nuestra página web, encantado, mi contacto lo puedo pasar después si queréis, al final haceros la vida lo más fácil posible e intentar conocer a todos. O sea, todo aquel que quiera invitarnos a algún evento, a alguna conferencia, más que abierto, más que encantado de hacerlo y ojalá podamos ir a Santiago para estar allí con vosotros. Pues ojalá que sí, que nos veamos allí. Yo creo que, bueno, estamos ya en el tiempo. No sé si queda alguna pregunta de alguien por chat o directamente abriendo micro. Y si no, pues vamos a ir despidiendo a Francisco y a todos vosotros. Pues parece que la gente está resuelta. Perfecto, pues nada, Francisco, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, un placer y espero no haberos aburrido mucho. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego.